Imagina una figura tan controvertida que su nombre sigue generando emociones intensas tras milenios. Jezabel, una reina prominente en la historia bíblica, es el epicentro de nuestro viaje a través de intrigas y poder. Originaria de Sidón y casada con Acab, rey de Israel, su influencia superó los límites políticos. Este primer vistazo a Jezabel muestra a una mujer de carácter fuerte y ambiciones que desafiaron las normas de su época. Jezabel no fue simplemente una reina consorte, también fue una ferviente defensora de la religión de Baal, lo que la enfrentó con los profetas de Israel. Su nombre se convirtió en un símbolo de desafío y desprecio hacia las tradiciones monoteístas judías. En 1 Reyes 16:31 se menciona cómo Acab anduvo en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y sirvió a Baal y lo adoró. Su reinado trajo consigo cambios que alteraron la política y espiritualidad de Israel. Jezabel promovió a Baal por encima del Dios de Israel, transformándose en una figura maligna en muchos relatos. Esto establece el escenario para entender la complejidad de su carácter y las tensiones que generó en la sociedad israelita. La vida de Jezabel estuvo marcada por la turbulencia de sus acciones. Fue ampliamente rechazada y sus actitudes fueron observadas por Dios. Entonces ocurrió lo peor. Con una muerte trágica, Jezabel cerró su historia, dejando un legado registrado en la Biblia. Pero, ¿entiendes realmente su significado? ¿Qué paralelismos podemos encontrar entre la vida de Jezabel y la nuestra? Descubrirás cómo estas historias nos influyen hoy. Así que sigue leyendo, porque el desarrollo de esta historia te sorprenderá. Pero antes, comparte este mensaje con alguien a quien ames. Nuestra misión es difundir la palabra de Dios. No dejes de compartir en WhatsApp. Seguimos con nuestro tema. La vida de Jezabel refleja las tensiones que creó en Israel. Su historia es un entramado de poder, religión y conflicto que muestra una era de cambios y luchas. Cada acción de Jezabel parecía alejarla más de la aceptación histórica, empujándola hacia la infamia. La unión con Acab no fue solo un matrimonio, sino una alianza que cambió la historia de Israel. Acab, rey del reino del norte de Israel, fue influenciado por Jezabel. Su matrimonio no solo unió a dos personas, sino a dos culturas y religiones en conflicto. Entonces, al llegar a Israel, Jezabel trajo sus dioses y una visión de realeza que intervenía tanto en lo religioso como en lo político. Su influencia sobre Acab fue evidente, descrita en 1 Reyes 21:25, donde se dice que ninguno como Acab, que se vendiese para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. El matrimonio de Jezabel y Acab se convierte en un punto crucial para entender cómo las decisiones personales de los líderes pueden tener impactos profundos y duraderos en una nación. No solo compartían la cama, sino también una visión que desafiaría y cambiaría la dinámica religiosa y cultural de Israel. Este vínculo sería recordado como uno de los más influyentes y controvertidos de la historia bíblica. A través de esta unión, Jezabel no solo aseguró su posición en el trono, sino también un medio para difundir sus creencias y políticas. Su presencia en la corte israelita fue un anuncio de sus intenciones, marcando el inicio de una era de desafíos y transformaciones que afectarían todos los aspectos de la vida en Israel. La relación entre Jezabel y Acab ofrece una fascinante lección sobre cómo el poder y la religión pueden influir en el destino de un pueblo. Al establecerse en Israel, Jezabel trajo consigo no solo su riqueza, sino también su devoción ardiente por Baal, el dios fenicio de la fertilidad y el clima. La introducción de esta deidad extranjera no fue un simple capricho,
sino una estrategia bien pensada para fortalecer su posición y poder en un entorno hostil. Su promoción del culto a Baal se transformó en un símbolo de su resistencia frente a la cultura y religión predominantes en Israel. La influencia de Baal en la vida religiosa de Israel fue inmediata y tumultuosa. Los altares dedicados a Jehová fueron sustituidos por templos para Baal, creando un impacto cultural y espiritual profundo en el reino. En 1 Reyes 18:4 se menciona cómo Jezabel dio muerte a los profetas de Jehová, revelando su intención de erradicar el monoteísmo judío para promover su propia religión. Jezabel no solo fomentó la adoración a Baal, estableció un sistema donde Baal se convirtió en el pilar de la vida religiosa y social en Israel. Esto alteró la estructura religiosa del reino y desafió la fe de los israelitas en su Dios, llevando a la nación a un periodo de conflicto espiritual que marcaría su historia durante generaciones. La promoción del culto a Baal por parte de Jezabel es un ejemplo de cómo las creencias religiosas pueden usarse como herramientas de poder político. Al alentar el culto a Baal, Jezabel no solo reafirmaba su identidad religiosa y cultural, sino que también desafiaba la unidad y la identidad del pueblo israelita. Este acto de imposición plantea cuestiones sobre la tolerancia, la diversidad cultural y el poder en la esfera espiritual. La llegada de Jezabel al trono de Israel representó un punto de inflexión en la historia religiosa del reino. Al impulsar el culto a Baal, no solo introdujo una nueva deidad en Israel, sino que desafió el monoteísmo judío en su esencia. Este desafío fue una confrontación directa con la estructura espiritual y social que había definido a Israel hasta entonces. La resistencia al cambio impuesto por Jezabel fue tanto pasiva como activa. Mientras algunos israelitas se adaptaron a la nueva realidad, otros, liderados por profetas como Elías, lucharon enérgicamente. El enfrentamiento entre Elías y los profetas de Baal en el Monte Carmelo, narrado en 1 Reyes 18, es uno de los momentos más dramáticos y decisivos de este conflicto. El monoteísmo judío, con su énfasis en un Dios omnipotente, ofrecía una perspectiva del mundo radicalmente diferente a la de Baal. La lucha entre estos sistemas no era solo teológica, sino también una contienda por la identidad y supervivencia cultural de Israel. La presencia de Jezabel y sus políticas desataron una crisis espiritual que resonaría en la teología judía y la memoria colectiva. El desafío de Jezabel al monoteísmo judío no fue solo una cuestión de preferencia religiosa, sino una demostración de poder político. Al imponer el culto a Baal, estaba redefiniendo la identidad religiosa de Israel, situándose en el centro de uno de los debates teológicos más relevantes de la historia bíblica. Esta confrontación entre el monoteísmo y la introducción de nuevas prácticas religiosas resalta la complejidad de la interacción entre fe, política e identidad cultural. Jezabel no es solo recordada por sus actos, sino también por haberse convertido en un símbolo de maldad y corrupción en la narrativa bíblica. Su nombre evoca imágenes de manipulación y desafío a la autoridad divina, cualidades que la convirtieron en un arquetipo del mal a lo largo de las culturas y épocas. Su impacto trasciende los actos específicos, alcanzando un estatus casi legendario. La reina Jezabel se destacó por su implacable apoyo al culto pagano de Baal, lo que le granjeó la animosidad no solo del pueblo de Israel, sino también de los profetas de Dios. En 1 Reyes 18-19, Jezabel convoca a los profetas de Baal en un desafío directo al profeta Elías, mostrando su disposición a enfrentar y desafiar el monoteísmo establecido. Esta confrontación no era solo religiosa, sino una declaración de poder y control sobre el espiritual de Israel.
Su figura ha sido objeto de numerosos estudios y reinterpretaciones, donde a menudo se la cita como ejemplo de cómo el poder absoluto puede corromper absolutamente. Jezabel utilizó su posición para instigar cambios religiosos que beneficiaban su agenda personal, sin considerar las repercusiones para los que la rodeaban, ni la profunda desestabilización que sus acciones provocarían en el reino. A pesar de su infame reputación, la historia de Jezabel ofrece un motivo para reflexionar sobre la representación y trato de mujeres en posiciones de poder dentro de las narrativas históricas y religiosas. Su legado como símbolo de maldad plantea preguntas sobre los prejuicios y conflictos inherentes al poder, especialmente cuando se ejerce en contextos patriarcales. La hostilidad de Jezabel hacia los profetas de Jehová constituye uno de los aspectos más dramáticos y crueles de su reinado. Su campaña para erradicar el culto a Jehová derivó en una abierta persecución, donde muchos profetas fueron asesinados o forzados a esconderse para salvar sus vidas. Este periodo de terror se narra con claridad en 1 Reyes 18:4, que relata cómo, cuando Jezabel mató a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió. El enfrentamiento más destacado de este periodo fue el desafío en el Monte Carmelo, donde Elías se enfrentó a los 450 profetas de Baal. Este evento, registrado en 1 Reyes 18, fue no solo un enfrentamiento religioso, sino un momento crucial de resistencia contra la influencia corrupta de Jezabel. El resultado del desafío reafirmó la supremacía de Jehová, marcando a Elías como un enemigo principal para Jezabel. Después del incidente en el Monte Carmelo, donde los profetas de Baal fueron derrotados y ejecutados, Jezabel prometió vengarse de Elías, lo que ilustra su feroz determinación de mantener su autoridad y su culto, a pesar de las claras señales de desaprobación divina. Su enemistad con Elías revela la intensidad de su compromiso con sus propias creencias y su disposición para perseguir a quienes la desafiaban. La persecución de los profetas sitúa a Jezabel no solo como enemiga de la religión de Israel, sino también como un agente de terror que no dudó en utilizar su poder para silenciar a sus oponentes. Esta fase de su reinado ofrece una perspectiva sobre las tensiones religiosas y políticas que emergen cuando la fe se entrelaza con la lucha por el poder. El incidente de Nabot es quizás el ejemplo más claro de la ambición desmedida y crueldad de Jezabel. En 1 Reyes 21 se relata cómo Jezabel planeó la muerte de Nabot para apoderarse de su viñedo, demostrando hasta dónde llegaría para satisfacer los deseos de su esposo, el rey Acab. Este acto no solo revela su astucia y despiadada eficacia, sino también su desprecio por la justicia y la moral. Nabot, un hombre que solo deseaba preservar la herencia de sus antepasados, se convirtió en víctima de la codicia real. Jezabel, al ver la frustración de Acab por no poder comprar el viñedo, ideó un plan que implicaba a falsos testigos, acusando a Nabot de blasfemia, un crimen que lo llevaría a ser ejecutado. La manipulación del sistema legal por parte de Jezabel para alcanzar sus propios objetivos demuestra su carácter calculador y manipulador. La muerte de Nabot no solo cumplió el deseo de Acab de obtener el viñedo, sino que también reveló el poder corruptor de Jezabel sobre aquellos que la rodeaban. Su capacidad para planificar un asesinato por conveniencia refleja una moralidad distorsionada y una predisposición al mal que son centrales en su carácter en la narrativa bíblica. Este incidente subraya cómo las acciones de Jezabel trascienden la mera idolatría para convertirse en símbolos de injusticia y opresión.
El asesinato de Nabot y la subsecuente apropiación de su propiedad por Acab encapsulan la explotación del poder y la injusticia que pueden prevalecer en las cortes reales, especialmente bajo influencias corruptoras como la de Jezabel. Este episodio no solo enfatiza la crueldad de Jezabel, sino también la vulnerabilidad de los ciudadanos comunes frente a la autoridad real absoluta. El caso de Nabot destaca no solo por su brutalidad, sino por la meticulosa manipulación de Jezabel del sistema legal para lograr sus fines. Ella no actuó abiertamente, sino que utilizó su inteligencia y recursos para manipular a otros y crear una situación en la que Nabot no tenía escapatoria. Este enfoque calculador es una demostración clara de su astucia y su disposición para usar cualquier medio necesario para lograr lo que quería. Jezabel escribió cartas en nombre de Acab y selló estas con su sello real, ordenando a los ancianos y nobles de la ciudad de Nabot que organizaran un ayuno y colocaran a Nabot en un lugar de honor, solo para ser falsamente acusado y condenado a muerte. Esta manipulación de los eventos muestra su habilidad para controlar a las personas y las circunstancias, ajustando la realidad a sus deseos sin escrúpulos. La ejecución de Nabot fue un acto público que sirvió como un mensaje escalofriante a cualquiera que osara desafiar la voluntad de la realeza, especialmente la de Jezabel. La muerte de Nabot no solo es un testimonio de la malicia y la depravación de Jezabel, sino también de su habilidad para doblegar la ley y la justicia a su favor, utilizando su poder e influencia para borrar cualquier obstáculo en su camino hacia la satisfacción personal y política. Este episodio resalta la naturaleza perversa de Jezabel y su impacto en la sociedad israelita, donde su nombre se convirtió en sinónimo de maldad y corrupción. La historia de Nabot refleja una era donde la justicia fue subyugada por la ambición y la crueldad, y donde los inocentes fueron aplastados bajo el peso de la corrupción y el despotismo real. Las acciones y la vida de Jezabel culminaron en una profecía que anticipaba la ruina, no solo para ella, sino también para toda la casa de Acab. En 1 Reyes 21-23 se predice específicamente que los perros devorarían a Jezabel dentro de los muros de Jezreel, una visión inquietante que pone en evidencia la gravedad de sus transgresiones y el juicio divino que estaba por alcanzarla. El profeta Elías, después del episodio de Nabot, enfrentó a Acab con una predicción que auguraba el desastre para su dinastía como consecuencia de sus propios pecados y los de Jezabel. La profecía no solo condenaba sus acciones individuales, sino también las prácticas corruptas y la idolatría que ambos promovieron. Representa una acusación divina contra la maldad y la corrupción, recordando que tales actos finalmente llevan a la perdición. La profecía también resalta la conexión entre la moralidad y el destino en el contexto bíblico, donde los actos malvados no quedan sin castigo y la justicia divina se manifiesta para restablecer el orden. La caída inevitable de Jezabel es un tema central en su historia, mostrando que la acumulación de malas acciones siempre lleva a un final trágico. El cumplimiento de esta profecía con la muerte de Jezabel, narrada en 2 Reyes 9:30-37, no solo confirma las palabras de Elías, sino que también simboliza el final de su reino de terror. Su muerte violenta y el olvido de su legado sirven como un claro recordatorio de la justicia poética y el destino final que espera a aquellos que desafían las órdenes divinas. La caída de la casa de Acab es una historia llena de tragedia y justicia divina, representando el final de un reinado sumido en la corrupción y la idolatría.
La profecía de Elías, que anunciaba la ruina de la familia de Acab debido a los pecados cometidos bajo su gobierno y la influencia de Jezabel, se convirtió en un punto de inflexión para Israel. Esa profecía no solo fue un castigo divino, sino también un acto de purificación y renovación para el reino. Después de la muerte de Acab, su hijo Ocosías ascendió al trono, pero su gobierno fue breve y marcado por infortunios, continuando las prácticas idolátricas de su padre. En Segunda Reyes 1, Ocosías muere tras una caída, un evento que simboliza la continua decadencia moral y física de la casa de Acab. Este ciclo de infortunios demuestra cómo los pecados de una generación pueden afectar a la siguiente, perpetuando un legado de juicio y desastre. La desaparición gradual de la influencia de la casa de Acab se hizo más evidente con el ascenso de Joram, otro de sus hijos, quien, a pesar de intentar estabilizar el reino, no pudo revertir el legado de su madre Jezabel y su padre. La persistente idolatría y los conflictos internos marcaron su reinado, preparando el terreno para un cambio drástico liderado por Jehú, el ejecutor del juicio divino. La caída final de la casa de Acab culmina con la intervención de Jehú, que fue ungido para purgar el reino de la maldad de Jezabel y sus descendientes. Este proceso no solo refleja la justicia divina en acción, sino también un momento crucial en la historia de Israel, donde el destino de un reinado se decide no por la voluntad humana, sino por el cumplimiento de la voluntad divina, como se narra en Segunda Reyes 9 y 10. Jehú emerge en la narrativa bíblica como una figura compleja y decisiva, ungido por el profeta Eliseo para ejecutar el juicio divino sobre la casa de Acab y la propia Jezabel. Su carácter es tanto de un reformador como de un vengador, cuyo destino está intrínsecamente ligado a la profecía entregada por Elías. Su ascenso al poder no fue solo una consecuencia política, sino una misión divinamente ordenada para restaurar la pureza del culto en Israel. La campaña de Jehú contra la idolatría comenzó con un golpe repentino y brutal, eliminando a Joram en Jezreel y señalando el inicio de su purga. Su acción no solo fue efectiva, sino que también simbólica, demostrando su compromiso con la erradicación de la influencia de Baal en el reino. La velocidad y determinación de Jehú en llevar a cabo estas ejecuciones subrayan su papel como instrumento de la justicia divina. Uno de los actos más significativos de Jehú fue la masacre de los seguidores de Baal, un evento que consolidó su control sobre el reino y marcó un retorno al monoteísmo judío. Esta purga religiosa, descrita en Segunda Reyes 10:28, fue fundamental para deshacer el legado de Jezabel y reafirmar la ley de Jehová como la guía suprema del reino. Aunque la figura de Jehú puede ser controvertida por la violencia de sus métodos, no cabe duda de que su impacto en la historia de Israel fue profundo y duradero. Su reinado no solo significó la caída de una dinastía corrupta, sino también el restablecimiento de un orden espiritual y político que había sido gravemente perturbado por la familia de Acab y sobre todo por Jezabel. El enfrentamiento final entre Jezabel y Jehú es uno de los momentos más cargados de simbolismo en la Biblia. Al enterarse de la llegada de Jehú a Jezreel y consciente de su destino, Jezabel decidió prepararse para el encuentro con dignidad y desafío. Se maquilló, se adornó la cabeza y se asomó por la ventana enfrentando su destino con el mismo orgullo y ferocidad que había mostrado durante toda su vida. Desde la ventana desafió a Jehú preguntándole si había paz para Zimri, el asesino de su maestro. Esta breve interacción tiene un profundo significado, mostrando a Jezabel desafiante hasta el último momento, sin demostrar miedo o arrepentimiento. Su actitud final refleja su carácter indomable y su negativa a doblegarse, incluso ante la muerte,
Sin embargo, Jehú no se dejó intimidar. Respondió a su desafío con una orden a los eunucos que la acompañaban, quienes finalmente la arrojaron por la ventana, cumpliendo la profecía de que los perros devorarían su cuerpo. Esta muerte fue tanto literal como simbólica, marcando la caída definitiva de su poder e influencia. El relato de este último encuentro no solo cierra el capítulo de Jezabel en la Biblia, sino que también ilustra temas de poder, orgullo, justicia y destino. Su muerte a manos de quienes una vez estuvieron bajo su mando es un potente recordatorio de que las decisiones y acciones tienen consecuencias y que la justicia divina, aunque demorada, es inevitable. Cuando Jehú se acercaba a Jezreel, Jezabel enfrentó la inminente caída con la preparación de una reina. Arregló su cabello y maquilló su rostro. Este acto no era solo vanidad, sino una afirmación de desafío, un intento de controlar cómo sería recordada, manteniendo hasta el final su imagen como reina soberana, incluso ante su inminente destrucción. Su decisión de arreglarse y presentarse en la ventana puede interpretarse como un acto de resistencia final, una forma de enfrentar la muerte con dignidad, manteniendo la cabeza en alto. Jezabel, a pesar de su reputación y las consecuencias de sus acciones, se rehusaba a ceder el control sobre su narrativa. Su preparación refleja su comprensión del poder de la imagen y la percepción. Sabía que su fin sería significativo, no solo para ella, sino para el reino, y optó por presentarse como una figura de autoridad, desafiando las circunstancias que la rodeaban. Su actitud revela la complejidad de su carácter, una mujer que jugó con el poder y las percepciones hasta el último aliento. La manera en que Jezabel enfrentó su destino también contrasta con su vida llena de manipulaciones y desafíos al orden establecido. Con su preparación y presentación final, trató de reafirmar su identidad y poder, incluso cuando todo lo que había construido estaba a punto de colapsar. Este último acto es un testimonio de su resistencia y de su negativa a aceptar pasivamente su final. La muerte de Jezabel no fue solo el cumplimiento de una profecía, sino también un momento definitorio en la narrativa bíblica sobre la justicia divina y el destino. Cuando Jehú llegó a Jezreel y Jezabel fue arrojada por la ventana, su trágico final se desarrolló tal como había sido predicho. Su cuerpo fue pisoteado por caballos y devorado por perros, un destino brutal que simbolizó su completa desolación y el rechazo de su legado. Este final no solo marcó la conclusión física de Jezabel, sino también una poderosa declaración sobre las consecuencias del mal y la idolatría. En 2 Reyes 9:36-37, la profecía de Elías se cumple explícitamente, señalando que el cuerpo de Jezabel sería como estiércol sobre la faz del campo en Jezreel, de modo que nadie podría decir, «Esta es Jezabel». Esta desaparición de su identidad física y su reducción a nada más que un recuerdo despreciado es un eco de las advertencias bíblicas sobre el orgullo y la corrupción. La brutalidad de su muerte y la desaparición de su cuerpo también reflejan temas de purificación y renovación. Con la eliminación de Jezabel, el reino pudo comenzar a curarse de las heridas de su reinado y moverse hacia un futuro donde el monoteísmo y la justicia de Jehová podrían ser restaurados y reafirmados. El trágico final de Jezabel, por lo tanto, no es solo un acto de venganza o crueldad, sino un acto cargado de significado teológico y moral. Su muerte sirve como un recordatorio sombrío y poderoso de que, en la narrativa bíblica, aquellos que desafían a Dios y llevan a su pueblo por caminos de maldad enfrentarán inevitables y severas consecuencias. La historia de Jezabel cierra con una nota de advertencia y reflexión sobre la naturaleza del poder,
la responsabilidad y el juicio divino. El legado de Jezabel trasciende los relatos bíblicos para emerger como una figura simbólica que representa la manipulación y la corrupción en el uso del poder. A lo largo de la historia, su nombre se ha utilizado para etiquetar a mujeres vistas como malintencionadas o controladoras, ya sea con razón o sin ella. Este legado muestra el poder que tiene la narrativa bíblica para influir en las percepciones culturales a lo largo de los siglos. En la literatura, el arte y el cine, Jezabel ha sido retratada de muchas formas, generalmente resaltando sus características negativas. Sin embargo, en tiempos recientes, ha sido reconsiderada como un personaje más complejo y matizado. Esta evolución refleja un cambio en la interpretación de personajes históricos y bíblicos, especialmente en cómo se percibe a mujeres poderosas en las sociedades contemporáneas. El nombre de Jezabel ha sido usado en debates actuales para simbolizar los riesgos del poder femenino fuera de control, revelando tanto la persistencia de los estereotipos de género como la capacidad de los personajes bíblicos para reflejar actitudes sociales modernas. Esta faceta de su legado plantea preguntas significativas sobre el sexismo, el poder y la moralidad en la cultura popular y religiosa. El legado de Jezabel no se limita a las escrituras, ya que su figura ha sido reinterpretada y reutilizada con diversos propósitos a lo largo del tiempo. Su historia permanece relevante, no solo para comprender las dinámicas de poder y religión del pasado, sino también para explorar temas éticos y representacionales en el presente. Comparar a Jezabel con otras figuras de poder, tanto históricas como bíblicas, pone de relieve sus singularidades y las características que comparte con otros líderes considerados autoritarios o despiadados. Líderes como Cleopatra o Herodías comparten con Jezabel una reputación de astucia política y disposición para usar cualquier medio para alcanzar sus objetivos. Sin embargo, a diferencia de otros líderes cuya reputación ha mejorado o se ha reconsiderado positivamente, Jezabel sigue siendo vista de forma negativa en la cultura popular y religiosa. Esto puede reflejar no solo la naturaleza de sus actos, sino también un prejuicio cultural contra las mujeres en posiciones de poder, donde su agencia a menudo es vista a través de un lente crítico. Compararla con figuras masculinas de poder, como el rey David, quien también cometió actos moralmente cuestionables, demuestra cómo el género influye en la percepción bíblica e histórica. Mientras que David es perdonado por su arrepentimiento y su relación con Dios, Jezabel es condenada sin ninguna posibilidad de redención, lo que pone de manifiesto cómo las expectativas de género pueden sesgar las narrativas históricas y religiosas. Estas comparaciones ayudan a entender cómo las historias se construyen para transmitir lecciones morales, mantener ciertos valores y analizar el comportamiento humano bajo la luz del poder y la ética. La figura de Jezabel, en comparación con otros líderes, nos dice mucho sobre la época en la que vivió y también sobre los valores de nuestra sociedad actual. El relato de Jezabel en la Biblia sirve como un caso de estudio sobre las consecuencias de un liderazgo corrupto. Las lecciones morales derivadas de su historia incluyen advertencias sobre idolatría, injusticia y manipulación de las leyes para beneficio personal. Una lección clave es la importancia de la responsabilidad e integridad en el liderazgo. Jezabel, a través de su crueldad y manipulación, demuestra el profundo impacto de las decisiones de los líderes en sus comunidades y naciones. Su historia nos recuerda que el poder debe ejercerse con justicia, respetando los principios morales y éticos. Otra lección es que la justicia, ya sea divina o terrenal, es inevitable.
La caída de Jezabel resalta que, aunque la injusticia pueda parecer que se prolonga, el orden moral eventualmente prevalece. Esto es tanto una advertencia como un consuelo, que ofrece esperanza de que la justicia siempre llegará. El relato de Jezabel también invita a la reflexión sobre el papel del género en la interpretación de sus acciones y su legado. En una era de reevaluación de figuras históricas a través de lentes modernos, su historia ofrece una oportunidad para discutir cómo las narrativas sobre mujeres en el poder son formadas por y reaccionan a los prejuicios y expectativas culturales y religiosas. La historia de Jezabel es un ejemplo poderoso de cómo la ética y el poder pueden colisionar, a menudo con resultados desastrosos. En su búsqueda del poder, Jezabel transgredió numerosos límites éticos, desde la instigación de la idolatría hasta la manipulación de la justicia para lograr sus propios fines. Esta intersección de poder y falta de ética plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza del liderazgo y la moralidad en el ejercicio del poder. La dinámica entre Jezabel y los líderes religiosos de Israel, especialmente Elías, también resalta cómo las luchas de poder pueden tener dimensiones espirituales y éticas. Jezabel no solo luchó por el control político, sino también por imponer una visión religiosa que estaba en profundo conflicto con las creencias establecidas del pueblo de Israel. Esta batalla subraya cómo las convicciones éticas y religiosas pueden ser centrales en los conflictos políticos. Además, la respuesta a las acciones de Jezabel en la forma del juicio divino ejecutado por Jehú ilustra una resolución dramática y definitiva a estos conflictos éticos. Este desenlace proporciona material para una discusión sobre si tales actos de justicia divina son justificables y cuáles son las implicaciones éticas de dichas respuestas. La historia de Jezabel finalmente nos enseña que el ejercicio del poder sin una base ética sólida está destinado no solo al fracaso, sino a la infamia. Ofrece una perspectiva crucial sobre la importancia de la ética en la gobernanza y cómo las decisiones de liderazgo impactan en la cultura, la religión y la moralidad de una sociedad. El impacto de Jezabel en Israel fue profundo y multifacético, afectando tanto la esfera religiosa como la cultural del reino. Su promoción del culto a Baal desafió la estructura monoteísta de Israel, llevando al país a una crisis espiritual que resonó a través de generaciones. Este conflicto religioso no fue solo una cuestión de adoración, sino también un reflejo de las tensiones políticas y culturales dentro del reino. En el ámbito cultural, Jezabel introdujo influencias fenicias que se fusionaron con la vida cotidiana y las prácticas religiosas de Israel. Su influencia y políticas dieron lugar a un período de sincretismo cultural, donde elementos de distintas tradiciones se mezclaron generando tensiones. Esto no solo afectó la identidad religiosa de Israel, sino también su estructura cultural, dejando un legado de diversidad y división. Desde una perspectiva religiosa, Jezabel encarnó la confrontación entre las fuerzas del orden establecido y las corrientes que desafiaban dicho orden. La resistencia contra su influencia, especialmente por parte de figuras como Elías, demuestra que la religión en Israel no era solo un tema de fe personal, sino también un campo de batalla por el control político y la identidad nacional. Así, el legado de Jezabel en Israel es uno marcado por impacto y controversia, mostrando cómo las figuras de poder pueden influir profundamente en la dirección cultural y religiosa de una nación. Su historia sirve como un poderoso recordatorio de la relación dinámica entre religión, política y cultura en la construcción de la identidad nacional. Jezabel también ha sido objeto de análisis psicológicos por su comportamiento
y las complejas motivaciones detrás de sus acciones. Desde una perspectiva moderna, se podría pensar que Jezabel muestra características de un trastorno de personalidad narcisista, como un sentido exagerado de su propia importancia y una gran necesidad de admiración. Su manipulación y control sobre los demás, especialmente en el caso de la confiscación del viñedo de Nabot, demuestran una habilidad para influir y dominar a quienes la rodeaban para lograr sus objetivos. Esta capacidad podría considerarse una manifestación de inteligencia emocional aguda, pero empleada de una forma moralmente cuestionable. El hecho de que Jezabel enfrentara su muerte inminente con compostura y desafío podría interpretarse como una fuerte resistencia al miedo y una convicción profunda en sus creencias, lo que es coherente con individuos que tienen una personalidad dominante y autoritaria. Este aspecto de su carácter destaca una personalidad compleja, capaz de gran determinación y voluntad. La firmeza de Jezabel en sus prácticas religiosas, a pesar de la oposición y las consecuencias negativas, podría reflejar un profundo compromiso ideológico o quizás una inclinación hacia el fanatismo. Su perfil psicológico, lleno de contradicciones, brinda una fascinante visión de la mente de uno de los personajes más desafiantes e intrigantes de la Biblia. A lo largo de los siglos, Jezabel ha sido una musa para artistas y escritores, quienes han encontrado en su historia un rico terreno para explorar temas de poder, corrupción, sexualidad y rebelión. En la literatura, Jezabel ha sido retratada de diversas maneras, desde una villana malévola hasta una figura trágica y malentendida, reflejando las variaciones en la interpretación cultural y temporal del personaje. En el arte, Jezabel a menudo ha sido representada en el momento de su dramática muerte, una imagen que encapsula su caída del poder y su destino final. Estas representaciones artísticas no solo perpetúan su imagen como una reina malvada, sino que también exploran la complejidad de sus emociones y decisiones, ofreciendo una perspectiva más matizada de su carácter. Los artistas y escritores modernos han comenzado a reexaminar a Jezabel bajo una luz más empática, considerando su contexto histórico y las limitaciones impuestas por su género. Esta reinterpretación ha llevado a una comprensión más profunda de Jezabel como un personaje multifacético que desafía las categorizaciones simples de buena o mala. La evolución de Jezabel en la literatura y el arte refleja un cambio más amplio en cómo las figuras históricas son comprendidas y representadas, con un enfoque creciente en explorar su humanidad y los matices de sus acciones y motivaciones, en lugar de simplemente juzgarlas por sus errores. La historia de Jezabel también ofrece una lente a través de la cual explorar las dinámicas de género y poder. Como mujer en una posición de autoridad, Jezabel desafió las normas y expectativas de su tiempo, lo que ha llevado a interpretaciones que la pintan tanto como una usurpadora del poder masculino como una víctima de narrativas misóginas. La crítica contemporánea ha reconsiderado a Jezabel, sugiriendo que su notoria reputación podría estar parcialmente basada en prejuicios contra las mujeres poderosas y autosuficientes. Este enfoque invita a un debate más amplio sobre cómo las mujeres en posiciones de influencia suelen ser juzgadas con un criterio más riguroso que el aplicado a sus homólogos varones. Jezabel ha emergido como un símbolo para feministas y estudiosas del género, quienes encuentran en su relato un ejemplo temprano de resistencia contra estructuras patriarcales opresivas. Su desafío al statu quo y su participación activa en la política ofrecen lecciones valiosas sobre autonomía y los obstáculos que enfrentan las mujeres en posiciones de poder. La reinterpretación de Jezabel en contextos contemporáneos
también ha estimulado un diálogo sobre equidad de género, autoridad y cómo las narrativas históricas moldean nuestras percepciones actuales de liderazgo femenino. En tiempos recientes, la figura de Jezabel ha sido reexaminada de maneras que reflejan tanto cambios culturales como una comprensión más profunda de su contexto histórico. Los estudiosos modernos han explorado las dimensiones políticas, religiosas y sociales de su historia, ofreciendo nuevas perspectivas que desafían las interpretaciones tradicionales. Estas nuevas perspectivas tienden a ver a Jezabel no solo como una villana bíblica, sino como un personaje con matices, cuyas acciones pueden comprenderse dentro de las luchas de poder y las limitaciones de su época. Este enfoque ha dado lugar a un análisis más sutil sobre su influencia y las decisiones que tomó. La recontextualización de Jezabel ha conllevado un análisis crítico de las fuentes bíblicas, destacando cómo la narrativa se ha visto influenciada por ideologías y prejuicios de sus autores. Este enfoque ayuda a diferenciar la figura histórica de siglos de condena moral, proporcionando una perspectiva más equilibrada y humana. La interpretación moderna de Jezabel ha impactado la enseñanza y comprensión de la historia bíblica, con implicaciones para temas actuales de poder, ética y género. Estas interpretaciones enriquecen nuestra comprensión de las Escrituras y ofrecen oportunidades para reflexionar sobre autoridad, moralidad y resistencia. El relato de Jezabel también intersecta con debates contemporáneos sobre la política de identidad, particularmente en cómo las historias históricas se emplean para construir y reforzar identidades colectivas. En su caso, la identidad de Jezabel como otra cultural y religiosa en Israel resalta cómo las diferencias pueden politizarse para fomentar divisiones o justificar conflictos. Hoy en día, Jezabel puede verse como una figura que desafía normas y expectativas, cuestionando las estructuras de poder establecidas. Esto la convierte en un símbolo para los debates sobre inclusión, representación y la lucha contra las narrativas opresivas. Su relato sigue siendo relevante para entender cómo las figuras históricas pueden usarse en la política de identidad para abogar o en contra de ciertas posiciones políticas y sociales. La politización de su figura en debates contemporáneos demuestra cómo las historias del pasado continúan influyendo en las identidades presentes, a menudo siendo invocadas en contextos muy diferentes de aquellos en que originalmente ocurrieron. Esto subraya la importancia de una interpretación cuidadosa y consciente de las historias bíblicas, considerando su impacto en la identidad y la política contemporáneas. Jezabel sirve como un recordatorio de que las narrativas históricas y bíblicas son poderosas herramientas para la formación de identidades y percepciones culturales, y que su interpretación puede reforzar o desafiar las dinámicas de poder existentes. Su historia ofrece un caso de estudio sobre cómo la interpretación y la reevaluación de figuras del pasado pueden influir en los debates actuales sobre identidad, poder y justicia. El simbolismo religioso y apocalíptico asociado con Jezabel es profundo y multifacético, abarcando temas de corrupción, seducción y castigo divino. En la tradición cristiana, especialmente en el Nuevo Testamento, Jezabel es mencionada en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 2, 20-23, como una figura que seduce a los siervos de Dios a cometer fornicación y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Este simbolismo apocalíptico no solo refuerza su reputación como un agente de corrupción moral y espiritual, sino que también la sitúa en un contexto de lucha cósmica entre el bien y el mal. El uso de Jezabel en Apocalipsis sugiere una continuación de su papel como adversaria en la narrativa bíblica,
simbolizando las fuerzas persistentes de la idolatría y la falsedad que los fieles deben combatir. Este simbolismo apocalíptico extiende su influencia más allá de su contexto histórico, convirtiéndola en un arquetipo de la tentación y la maldad en la teología cristiana. El carácter de Jezabel como una figura apocalíptica también ilustra temas de juicio y redención. Su castigo final, que implica sufrimiento y muerte, sirve tanto como advertencia para los creyentes sobre las consecuencias del pecado, como una afirmación de la justicia divina. Este simbolismo refuerza la creencia en un orden moral regido por una deidad que finalmente restaura el equilibrio y castiga la iniquidad. Por lo tanto, la figura de Jezabel opera dentro de la teología cristiana como una herramienta didáctica y una advertencia. A través de su historia y su incorporación al simbolismo apocalíptico, se destaca la importancia de la vigilancia constante contra la corrupción y la adhesión a los principios divinos. Su aparición en el texto apocalíptico subraya la naturaleza persistente de ciertos desafíos espirituales y éticos en la fe. La figura de Jezabel a menudo se ha utilizado para mostrar cómo las percepciones y narrativas sobre las mujeres poderosas están condicionadas por actitudes misóginas. A lo largo de la historia, Jezabel ha sido presentada como un ejemplo extremo de características que suelen atribuirse negativamente a las mujeres en el poder: manipulación, seducción y crueldad. Este retrato refleja y perpetúa estereotipos de género que penalizan la autonomía femenina, especialmente en contextos de liderazgo. La demonización de Jezabel en narrativas bíblicas y culturales puede verse como un reflejo de las inquietudes sobre el poder femenino. En muchas historias, sus acciones no solo se interpretan como individualmente maliciosas, sino también como representativas de una supuesta naturaleza femenina corruptora. Esta caracterización contribuye a una visión más amplia de misoginia, que influye en cómo se juzga y valora a figuras históricas y contemporáneas. La crítica feminista moderna ha desafiado estas interpretaciones, proponiendo que la historia de Jezabel puede leerse como un caso de resistencia contra estructuras patriarcales. Analizando sus motivaciones y el contexto de sus acciones, sin el filtro del prejuicio de género, se puede lograr una comprensión más justa de su carácter y decisiones. Esta reevaluación forma parte de un esfuerzo más amplio por confrontar las narrativas misóginas que han dado forma a las tradiciones religiosas y culturales. Este enfoque no solo proporciona perspectivas novedosas sobre Jezabel como personaje histórico, sino que también invita a reflexionar sobre cómo se configuran las narrativas contemporáneas en torno a las mujeres y el poder. La historia de Jezabel se convierte en un espejo para explorar y analizar las continuidades y cambios en la percepción de la mujer en la sociedad. Jezabel resalta en las Escrituras como una de las figuras femeninas más prominentes y controvertidas, brindando la oportunidad de examinar el papel de la mujer en las narrativas bíblicas. Su historia es particularmente relevante porque desafía muchas normas y expectativas tradicionales asociadas con las mujeres en la literatura bíblica. A menudo, las mujeres en la Biblia están en roles secundarios o son reconocidas por su piedad y obediencia, mientras que Jezabel rompe con estos moldes. La prominencia de Jezabel en una serie de eventos críticos resalta las tensiones entre los roles de género prescritos y su propia agencia. A diferencia de otras figuras femeninas bíblicas, que pueden ser más pasivas o victimizadas, Jezabel es activa y decididamente influyente, manipulando eventos políticos y religiosos a una escala que rara vez se ve en personajes femeninos de su tiempo. Su historia sirve como un contrapunto a las narrativas que idealizan la sumisión femenina. Jezabel
con su voluntad fuerte y sus acciones independientes, desafía directamente la idea de que la virtud femenina debe estar ligada a la docilidad o la pasividad. Este aspecto de su personaje ofrece una visión alternativa de la capacidad y el potencial de las mujeres para el liderazgo y la influencia, aunque en su caso estos atributos sean presentados en un contexto negativo. La inclusión y el tratamiento de Jezabel en la Biblia también incitan a preguntas sobre cómo las Escrituras han sido utilizadas para modelar las percepciones sobre la moralidad, el poder y el género. Su historia proporciona un punto de partida valioso para discutir la representación de las mujeres en los textos sagrados y cómo estas representaciones afectan las actitudes hacia las mujeres en diferentes culturas y épocas. Jezabel ha tenido un impacto considerable en la teología cristiana, no solo como un ejemplo de maldad y corrupción, sino también como un catalizador para discusiones sobre la justicia divina, la profecía y la moralidad. En la teología cristiana, Jezabel es frecuentemente citada como un arquetipo de desviación y pecado, utilizada para enseñar sobre las consecuencias del alejamiento de los mandatos de Dios. La historia de Jezabel se usa frecuentemente para ilustrar el concepto de némesis divina, la idea de que toda acción que contradice la voluntad de Dios finalmente recibirá un castigo acorde. Este principio es fundamental en la enseñanza cristiana y subraya la perspectiva de un universo moralmente ordenado, donde los actos malignos no pasan sin consecuencias. La narrativa de Jezabel también permite explorar los temas de influencia e integridad. En la teología cristiana, su efecto negativo sobre Acab y otros se utiliza como un ejemplo de cómo el poder y la autoridad pueden malutilizarse y cómo los líderes deben resistir tales influencias negativas, viviendo en línea con valores éticos y espirituales. En cuanto al perdón y la redención, aunque su historia concluye en tragedia y condena, recuerda que aquellos que se arrepienten y se vuelven hacia Dios pueden ser redimidos. Aunque Jezabel no se arrepiente, su relato sirve como invitación a reflexionar sobre la misericordia, la justicia y la posibilidad de cambio para aquellos que han caído profundamente en el pecado. La transición de Jezabel de reina poderosa a advertencia simbólica en la tradición cristiana muestra cómo su legado ha sido esculpido por su mala fama y las lecciones que pueden aprenderse de su vida. En la cultura popular y religiosa, su nombre ha llegado a simbolizar la corrupción y la decadencia, siendo un fuerte recordatorio de los peligros del poder sin restricciones morales. La figura de Jezabel es un símbolo educativo en muchas tradiciones religiosas, usada para enseñar la importancia de adherirse a principios éticos y espirituales. Su historia es un claro ejemplo de cómo la ambición desmedida y la falta de moral pueden conducir a la destrucción y el aislamiento, tanto en sentido literal como metafórico. La historia de Jezabel destaca la importancia de las narrativas bíblicas en los debates actuales sobre ética, liderazgo y justicia. Su vida y destino ofrecen lecciones sobre las consecuencias de nuestras decisiones y acciones, subrayando que especialmente los líderes están sujetos a un estricto escrutinio moral. Por último, Jezabel, como advertencia, refuerza la idea de que la historia no es solo un registro de eventos pasados, sino también una fuente de orientación ética y moral. Su transformación de una figura de autoridad a una advertencia ilustra cómo las historias pasadas siguen influyendo en nuestros valores y decisiones actuales. La historia de Jezabel nos plantea profundas preguntas sobre la naturaleza de la justicia y la posibilidad de redención para incluso los más despreciados.
Aunque su destino final es de condena, su vida nos desafía a preguntarnos si la justicia divina es realmente tan implacable. ¿Puede alguien como Jezabel, cuyos pecados son notorios, encontrar alguna posibilidad de redención? Esta cuestión nos lleva a reflexionar sobre el papel del arrepentimiento y la misericordia en el marco de la fe y la moralidad. La historia de Jezabel también plantea cuestiones sobre la responsabilidad y la culpa. ¿Hasta qué punto es responsable ella de sus acciones y cómo se relaciona esto con su entorno y sus circunstancias? Estas preguntas resuenan a través de los siglos y continúan siendo objeto de debate y reflexión en contextos religiosos y seculares. Al explorar estas cuestiones, nos encontramos cara a cara con dilemas morales y éticos que trascienden el tiempo y el espacio. Además, la historia de Jezabel nos invita a considerar cómo la justicia y la redención se entrelazan en nuestras propias vidas. ¿Qué papel juegan el perdón y la reconciliación en la búsqueda de la justicia? ¿Es posible redimir incluso las acciones más atroces a través del arrepentimiento genuino y el cambio de corazón? Estas reflexiones nos desafían a mirar más allá de la superficie de la narrativa de Jezabel y a enfrentar las complejidades de la naturaleza humana y divina. Los profetas desempeñan un papel fundamental en la historia de Jezabel, actuando como portavoces de la voluntad divina y como agentes de juicio y redención. A lo largo de su historia, los profetas como Elías y Eliseo confrontan a Jezabel con la verdad de sus acciones y las consecuencias que enfrentará como resultado. Su presencia subraya la creencia en un orden moral trascendente y en la responsabilidad individual ante Dios. Además de emitir sentencias contra Jezabel, los profetas también brindan oportunidades para la redención. Aunque sus advertencias son severas, hay momentos en que muestran compasión, ofreciendo una oportunidad de arrepentimiento y perdón. Esta dualidad de los profetas, como portadores tanto de juicio como de esperanza, refleja la compleja relación entre la humanidad y lo divino, así como la interacción entre justicia y misericordia. La historia de Jezabel demuestra cómo los profetas funcionan como guardianes de la moral y la justicia, enfrentando el status quo y exigiendo que tanto líderes como ciudadanos rindan cuentas por sus acciones. Su papel en la historia de Jezabel destaca la relevancia de la voz profética en la sociedad, subrayando la necesidad de desafiar el mal y promover la justicia, incluso en los escenarios más hostiles. Comparar a Jezabel con otros villanos bíblicos revela interesantes paralelismos y contrastes que enriquecen nuestra comprensión de su función en las Escrituras. Si bien Jezabel tiene una singularidad innegable, comparte características con figuras como el rey Acab y la reina Atalía, también conocidos por su ambición desmedida y crueldad al gobernar desafiando la voluntad de Dios. No obstante, lo que distingue a Jezabel es su capacidad única para influir y manipular los acontecimientos a su favor. A diferencia de otros villanos bíblicos que pueden estar impulsados por el poder o la ambición personal, Jezabel parece tener una agenda más amplia de consolidación y expansión del poder dinástico. Este matiz la coloca en una categoría única entre los antagonistas bíblicos, destacando su importancia tanto en la historia de Israel como en la teología posterior. La forma en que Jezabel es evocada y representada en las tradiciones posteriores nos brinda una ventana única hacia su papel en la conciencia colectiva. Aunque su legado ha sido predominantemente negativo, ciertas facetas de su historia la humanizan, generando una inesperada simpatía en algunos.
Esta dimensión la diferencia de otros antagonistas bíblicos más simplistas, volviéndola un personaje intrigante y fascinante para el análisis, la reflexión y el debate. El análisis de su figura nos permite comprender cómo la narrativa bíblica ha contribuido a forjar conceptos morales y culturales a lo largo del tiempo. Jezabel desafía las normas patriarcales con su ambición y poder político, una figura que rompe los moldes de lo que se esperaba de una mujer en su época. Tal transgresión la convierte en un símbolo perdurable de insubordinación y resistencia, siendo criticada por su manipulación política y su impulso hacia la idolatría. Su influencia se extiende más allá de las escrituras, dejando su marca en la literatura, el arte y la cultura popular. En la obra Dr. Faustus, de Christopher Marlowe, y en la novela Rebecca, de Daphne du Maurier, la sombra de Jezabel se cierne sobre las protagonistas femeninas, evocando la fascinación y el temor asociados con su carácter. Su nombre ha sido utilizado como sinónimo de traición, seducción y astucia, una advertencia para todos los que osen desafiar las normas morales. En la literatura y la teología contemporáneas, algunos académicos han desafiado las representaciones tradicionales de Jezabel, sugiriendo que fue víctima de prejuicios y que su figura ha sido distorsionada por siglos de interpretación sesgada. Este enfoque alternativo se pregunta si su condena fue justa, dado que su caída no solo refleja su ambición y arrogancia, sino también la intolerancia hacia las mujeres poderosas que no se conforman con los roles tradicionales. En la literatura feminista, Jezabel ha sido reinterpretada como un símbolo de resistencia contra las estructuras patriarcales. Enfrentó desafíos formidables en su intento de consolidar el poder dinástico y expandir su influencia, esforzándose por mantener su autoridad en un entorno dominado por el patriarcado. Aunque su historia termina en un violento juicio, su lucha y su convicción permanecen como un recordatorio de la resistencia frente a la adversidad. Más allá de su simbolismo, el estudio de Jezabel es crucial para reflexionar sobre la relación entre género, poder y narrativa. El juicio despiadado al que fue sometida, tanto por su conducta como por desafiar las expectativas de género de la época, nos recuerda la importancia de cuestionar las percepciones colectivas y considerar el contexto histórico en el que se desarrollaron las historias bíblicas. A través de los siglos, el legado de Jezabel se ha mantenido como una advertencia vívida contra los peligros del liderazgo tiránico y la corrupción moral. Su historia sirve como un llamado a la reflexión sobre las consecuencias de una ambición sin freno y una ética laxa. Además, nos brinda una perspectiva sobre los errores humanos en el ejercicio del poder, recordándonos lo fácil que es sucumbir a la tentación del dominio. Finalmente, al estudiar la vida de Jezabel, nos enfrentamos a nuestras propias sombras, debilidades y aspiraciones. Nos invita a examinar cómo nuestras acciones afectan a los demás y a reflexionar sobre la naturaleza del liderazgo justo. Su legado nos desafía a practicar la justicia con compasión, sin perder de vista las lecciones dolorosas del pasado colectivo. La historia de Jezabel nos recuerda que la moralidad y la responsabilidad siempre deben guiar nuestras decisiones, tanto a nivel individual como colectivo.